Entonces, esos ejercicios son lo básico, no podemos avanzar muchísimo más. Quisiera ver los nuevos teoremas, los nuevos resultados, pero para ello pues hay que terminar de construir al proceso Poisson con nuestra última definición. Permítanme un instante, voy a copiar la definición que vimos la clase pasada para nada más recordarla y utilizarla para ahorita los resultados que vamos a ver. Vamos a usar esa definición para deducir que con ella tenemos la distribución Poisson, la que queríamos, ¿vale? Entonces, regreso con ustedes. Ahí está. Y esta es la definición que vimos la clase pasada, la definición 3 de proceso Poisson, que nos decía las 7 propiedades que lo constituyen, ¿no? Un proceso de conteo, que esencialmente son estas 3 propiedades que ya habíamos discutido. La 1, que era un proceso que tomaba valores en los naturales, proceso no decreciente, el conteo es acumulativo como lo estamos considerando nosotros, y además de todo inicia en 0, entonces en 0 no hemos contado nada. Agregamos los incrementos independientes y estacionarios que ya habíamos discutido, y estas 2 propiedades de la ley de eventos raros. Entonces, lo primero que nos podríamos preocupar por aquí es qué tipo de cosas podemos calcular. Notemos que podemos calcular por ejemplo, la probabilidad de que en H, en el H pequeñita que estábamos considerando acá, hayamos visto exactamente 0 eventos. Y justamente lo voy a hacer con el complemento de estos dos que están acá. Va a ser 1 menos la probabilidad de haber observado exactamente un evento en tiempo H, menos la probabilidad de haber observado 2 o más eventos. Esto es una consecuencia de lo que ya teníamos ahí arriba. Y bueno, esto va a ser 1 menos lambda veces H menos una O de H y menos otra O de H. Si conjuntamos estas dos, la suma de ODH o la resta de ODH termina siendo otra ODH, pues bueno, lo dejamos así. 1 menos lambda veces H menos una ODH. Como les digo, estas no son la misma, ni siquiera son la misma que esta, pero son despreciables las funciones ODH, entonces puedo sumarlas, multiplicarlas por una cantidad y va a seguir siendo una ODH. Entonces, realmente no nos interesa mucho qué función sea, entonces ni siquiera le pongo aquí subíndices con la función 1, la 2 y la 3. Lo único que me va a importar es que es una función ODH. ¿Vale? Entonces, con esto definimos a lo siguiente. Voy a definir digamos, una P sub 0 de T más H. ¿Ok? Y esta va a ser una función del tiempo que me devuelva este tipo de probabilidades que están acá. Digamos, la probabilidad de que n de t más h, así como está ahí, valga 0. ¿Ok? Quiero la probabilidad de la ocurrencia de ese evento que tenemos ahí. Eso es lo que estamos buscando nosotros ahorita. Y defino a esta función porque la voy a definir con una función del tiempo y entonces sacar algunas de las propiedades de esa función. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros podríamos ver que esta P0 de t más h es una función que puedo dividir en incrementos. Esto solo lo permite hacer el 0. La probabilidad que tengo ahí sería la misma probabilidad de que en el tiempo t tengamos exactamente 0 eventos y después en el incremento de t a t más h veamos 0 eventos. El hecho de tener que una variable del Poisson me genere información sobre 2 incrementos, solo se puede porque estoy diciendo la probabilidad de tener 0 incrementos. De otra forma no sería factible, porque en realidad si tengo que vale 1, no sé en qué momento cambió, no sé en qué momento cambió a valer de 0 a 1. Para 2 o 3 o 4 es lo mismo, pero en 0 sí sé que si en n de t más h vale 0, entonces para todos los tiempos anteriores valió 0 el conteo y para un incremento dentro de ese intervalo también valió 0 porque no ha ocurrido ningún evento. Ahora, esta probabilidad, pues bueno, voy a utilizar las cosas que yo conozco del proceso Poisson, estas dos que están aquí, incrementos independientes, incrementos estacionarios y calcular precisamente esta probabilidad como el producto de las probabilidades. Sería
probabilidad de que n de t sea igual a 0, multiplicado por la probabilidad de esto. Pero en lugar de escribirlo así, lo voy a escribir como la probabilidad de que n de h sea igual a 0. Ok, aquí de golpe ya utilicé incrementos independientes y estacionarios. Independientes al sacar las dos probabilidades, la probabilidad de esta por la probabilidad de esto. Y estacionarios porque la distribución de esta variable es igual a la distribución de n de h menos n de 0, porque el tamaño del incremento es de tamaño h. Entonces, utilizo todo eso de un golpe y ya tengo aquí incrementos independientes y estacionarios utilizándose de una sola. Y esas funciones que están ahí, pues son justamente la P0 de T multiplicada por la P de H. Aquí voy a considerar que la T es cualquier cosa, pero para todo el análisis que vamos a estar haciendo nosotros, nuestras H's van a seguir cumpliendo esta propiedad, ¿ok? Están cercanas a 0. Entonces la T, pues es alguna otra cosa, alguna otra cantidad ya más grande, pero la H sí cumple que es una cosa muy cercana a 0, entonces esto lo voy a multiplicar por 1 menos lambda T, 1 menos lambda H, perdón, menos una O de H. ¿Ok? ¿Y esto de qué nos va a servir? Nos va a servir de bastante porque tenemos una forma de encontrar a la función respecto de ella misma con estas funciones de acá y entonces vamos a poder expresar lo siguiente. Por ejemplo, yo sé esta ecuación, ¿no? Esto es igual a esto. Entonces voy a repartir este producto en los 3 puntos que le corresponden y pasar esta cantidad que tiene el 1 del lado izquierdo de la desigualdad. ¿Qué me quedaría? Quedaría P0 de T más H menos P0 de T, ¿cierto? Que esa es justamente esta al multiplicarse por el 1 y pasarla del otro lado. Ahora, del lado derecho de la desigualdad, pues me sigue quedando P sub 0 de T multiplicado por lambda veces H, eso lo escribimos con signo negativo, menos P sub 0 de T multiplicado por lambda veces H y menos O de H multiplicado por esta cantidad. Esto sigue siendo una O de H porque una O de H multiplicada por cualquier cantidad sigue siendo una O de H. Una vez más, esta O de H es alguna O de H, digamos la OH2 o la 3 o la que tocaba, y esta de acá es la 4, una diferente, pero sigue siendo una O de H y entonces ni subíndice le pongo, ¿vale? De esta ecuación, lo que voy a hacer es dividir todo entre H. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo un incremento de una función. ¿Cuánto vale en tiempo t y cuánto vale en tiempo t más h? Y recuerden que mi h está cercana a 0. Entonces, si de repente yo completo esto y divido entre h, ya tengo la forma de una derivada. Y al dividir aquí entre h, pues esto se me va a cancelar. Y cuando divida esto entre h y tienda a 0 esto, pues se va a hacer 0 esta parte. Entonces, parece que si dividiera yo entre h y además tomar el límite, porque mi h es cercana a 0, pues buenas cosas podrían pasar. Entonces, de esta ecuación, formo la siguiente ecuación. P sub 0 de t más h menos P sub 0 de t dividido entre h, todo esto, es igual a menos P sub 0 de t multiplicado por lambda, más, pero bueno, más o menos, aquí da lo mismo, esta es una O de H, da lo mismo el signo que tenga, no me importa. Entonces, hasta le puedo poner un más y la verdad me resulta lo mismo ponerle un más o un menos, es una O de H, de todas maneras es despreciable. ¿Ok? Y con esto tomamos el límite. Cuando H tiende a 0. ¿Okay? Como nuestra H de por sí es muy cercana a 0, tomamos el límite y por lo tanto tendríamos de esa ecuación que teníamos ahí, la derivada respecto de t, de p de t, p sub 0 de t, que sería esta al tomar el límite cuando h tiende a 0, igualado esto a menos lambda veces p sub 0 de t. Ya nada más lo completé para dejarlo así. Y esta es una ecuación diferencial muy sencilla. La derivada de una función igualado a lambda veces ella misma. Esta ecuación diferencial me imagino que la han visto muchas veces. Es la primera ecuación diferencial que se ve en los cursos de ecuaciones diferenciales. Sería, imaginen que tiene una función f prima es igual a ella misma multiplicada por una constante, ¿no? Ya sabemos resolver esto, es inmediato, es una exponencial con cierta constante. Entonces, por lo tanto,
Por lo tanto, tengo que mi P sub 0 de T, la función de la que estoy hablando aquí, es igual a una constante, le voy a marcar, multiplicado por E a la menos lambda T. Y entonces se cumple esta ecuación diferencial. Obviamente me faltan condiciones iniciales para saber quién es esta constante, ¿no? Y esas condiciones iniciales, ¿qué creen? Sí las sabemos. Y además, si yo evalúo esta función P sub 0 de T en 0, ¿okay? Que me va a dar lo mismo que K, por obvias razones, si evalúo en 0 me da K. Esto es lo mismo, por la definición de la función, que la probabilidad de que n de 0 sea igual a 0, ¿cierto? Y yo sé que esto es igual a 1. Por lo tanto, pues K es igual a 1, ¿no? Esas son mis condiciones iniciales. Tengo la ecuación diferencial que obtuve del análisis que estoy haciendo acá y además una condición inicial que resulta de la probabilidad justamente de iniciar en 0. Noten que estoy utilizando todos los puntos. Utilicé esto, utilicé esto, utilicé esto y utilicé estos dos, además del hecho de las probabilidades que voy a meter más adelante y la no decrecencia para poder hacer esto. El hecho de que no sea decreciente me permite expresar esto en términos de los incrementos y saber que los incrementos valen esto a pesar de la acumulación como le estoy dejando. Entonces estoy utilizando todos los puntos de la definición, uno por uno, escondidos por ahí, pero los estamos utilizando. La ecuación diferencial que obtenemos nos da toda la información de justamente la función que queremos, la probabilidad de que la variable aleatoria valga 0 en este punto. Ahora, con eso ya puedo dejar claro exactamente cuánto vale esa probabilidad, que es justamente lo siguiente. Finalmente, concluimos que P sub 0 de T, que como definimos nosotros es la probabilidad de que n de t valga 0, esto de aquí es igual a E a la menos lambda. ¿Vale? Voy a subrayar esto porque es muy importante. Entonces estamos obteniendo una probabilidad, ya se dieron cuenta que es la Poisson valuada en 0, y bueno, todavía nos faltan algunos detalles. Lambda por t me faltó ahí. Esto. Ok, todavía nos faltan algunos detalles, pero al menos ya sabemos algunas cosas. Por ejemplo, a mí algo que me interesaría sobre esto es cómo se relaciona esa probabilidad con los tiempos de llegada. Todo esto con el primer tiempo de llegada. Y la respuesta a esto es bastante simple en realidad, porque nosotros sabemos que el hecho de que n de t valga 0, ¿okay? El evento en el cual no he contado absolutamente nada, es equivalente al evento en el que la primera llegada ocurrió después del tiempo t, ¿cierto? Si no he contado nada, quiere decir que la primera llegada que voy a observar ocurrió después del tiempo t minúscula. Entonces, esta equivalencia de eventos, pues me permite decir que las probabilidades son las mismas, ¿no? Entonces, la probabilidad de que T1 sea mayor que T, que mi primer tiempo de arriba sea mayor que T, es igual a la probabilidad de que el tiempo, el número de conteo hasta el tiempo T sea igual a 0, y esto es lo mismo que la probabilidad que ya calculamos, E a la menos lambda por T. ¿Ok? Y entonces obtengo que la función de supervivencia de esta variable es esta de acá. Digamos, lo podrían escribir de una forma muy bonita. Podrían decir, bueno, su distribución es igual a 1 menos c a la menos lambda t. Y decir, ah, bueno, mira, ahí está la distribución, voy a mis tablas o me acuerdo qué variable tiene esa distribución y entonces concluyo que T1 tiene una distribución exponencial de parámetro lambda. Y ahí está. Esa conclusión es muy buena de todo lo que habíamos tenido nosotros con nuestras ODHs y esta definición completamente rara y los incrementos independientes y estacionarios. Resultó que el primer arribo tiene una distribución exponencial. Y con esa vamos a poder calcular la distribución del segundo arribo. Les doy un instante y si tienen alguna duda, adelante. ¿Alguna duda sobre lo que llevamos hasta acá?
¿Todos bien? Ok, todos bien. Esto está haciendo para probar la equivalencia. Sí, justamente, Itzel, si te diste cuenta, si vemos que los tiempos interarribos son exponenciales, vamos a llegar básicamente a probar todas las equivalencias de las definiciones de un golpe, porque entonces tendríamos las distribuciones exponenciales, que nos haría la equivalencia con la definición 1, y además con eso la equivalencia con la definición 2, porque la 1 implica la 2. Y como tenemos la 2 de las Poisson, bueno, el regreso pues ya nos quedaría justamente al menos una seguidilla. No vamos a poder probar que las demás implican esto, lamentablemente, pero bueno, va por ahí la idea. La idea de esto es probar que esta definición al menos nos da todas las consecuencias que teníamos inicialmente. ¿Va? Y entonces, por otro lado, vamos a ver qué onda con ¿por qué estos dos son iguales? Claro que sí, estos dos eventos de acá son iguales por lo siguiente. Imagínate que en algún momento tú dices, voy a analizar, permítanme un segundo. Listo, una disculpa. Entonces, yo voy a analizar en el tiempo t, ¿ok? ¿Cómo va mi conteo? Y resulta que en este tiempo yo observo que no he contado absolutamente nada. Entonces, esto sigue, porque en algún momento superior, pues va a ser el primero. Pero en cuanto lo observé aquí en el tiempo t, no tengo ningún conteo. Entonces, si no he contado absolutamente nada, quiere decir que para este momento, el tiempo t, no ha ocurrido el primer salto, que sería después, una variable aleatoria que no he observado yo. Si no he observado nada en este momento, quiere decir que el primer salto fue después de ese tiempo en el que estoy observando. Ajá. Y si el primer salto ocurre después de eso, quiere decir que para el momento t no voy a haber ocurrido ningún evento. Entonces el conteo está en cero porque el primer salto va a ocurrir después. Y si el primer salto ocurre después, pues voy a estar contando cero. Por eso es la equivalencia. ¿Sí queda un poquito más claro, Eric? Va. Claro que sí, con mucho gusto. Si tienen más dudas, las explicamos. Ok, y bueno, ahí está lo de las exponenciales. Vamos a pasar ahora al siguiente tiempo. Okay, vamos a ver que por otro lado, podemos calcular la probabilidad de que el siguiente tiempo, el tiempo 2, sea superior a t. También voy a calcularlo desde su función de supervivencia. Y este cálculo no es tan complicado, como que vamos a utilizar muchas cosas que vimos en prueba 2. No sé si se acuerdan del teorema de probabilidad total generalizado que vimos. ¿Se acuerdan de eso? La función densidad de una variable aleatoria x es igual a la integral de la función de densidad condicional de x dado y en algún punto x dado y multiplicado por la variable que condiciona, en este caso y, ¿no? Integrado todo esto sobre todo r y respecto de y. Y ya, esta era la fórmula de la probabilidad total para el caso generalizado de variables aleatorias continuas con nuestra función de densidad condicional y todo eso. Ahora, estas probabilidades las puedo calcular igual con la distribución. Si yo quiero la función de distribución de esta variable, de X en algún punto, pues hago lo mismo, es la probabilidad de un evento condicionado a otro, multiplico por la probabilidad de lo que condiciona y integro sobre todo R. Simplemente es el teorema de probabilidad total. Lo mismo lo puedo hacer con la supervivencia. Esta supervivencia la puedo calcular como la integral de la probabilidad de lo que yo estoy buscando, T2 mayor que T, dado que T1 es igual a, no sé, un tiempo S específico. Obviamente recuerden que esta tiene probabilidad cero, pero sí conozco la función de densidad condicional, que la calculamos con un límite, y podemos calcular como la probabilidad infinitesimal de que ocurra esto con su función de densidad. Y esto multiplicado por la función de densidad de la variable T1 en algún tiempo S. Ahí está, e integramos respecto a ese.
Obviamente aquí puedo integrar sobre todo R o quedarme con el soporte de cualquier tiempo. Cualquier tiempo, el que sea, tiene que ir de 0 a infinito. No tengo más opciones, un tiempo de espera. Entonces, solo son sus alternativas. Y además, como estoy integrando respecto de T1, sí conozco cuál es su soporte, porque esta es una variable aleatoria exponencial. Al ser una variable aleatoria exponencial, sé perfectamente que su función de densidad tiene soporte en el 0 infinito. Y entonces integro esta cosa de acá. El paso mágico aquí, y tiene mucho que ver con lo que nos estaban preguntando hace rato sobre la equivalencia de estos eventos. Si yo sé cuándo ocurrió el primer salto, exactamente cuándo ocurrió el primer salto, y me dicen aquí en tiempo S ocurrió el primer salto y de aquí en adelante ya tienes uno acumulado para después, ¿no? Antes de esto tenías 0 y en este punto acumulaste tu primer salto. Y entonces me dicen, el segundo salto, quién sabe cuándo es, pero está como por acá, T sub 2, ¿no? Pero lo que yo sé es que para el tiempo T que yo estoy considerando, no ha ocurrido el segundo salto. Entonces, yo sé que de aquí a acá no ha habido ningún evento, ¿ok? Ese es un incremento, ¿no? Del tiempo S al tiempo T no hay ningún evento ocurrido en estos. Entonces, podría decir, pues esto que sea la probabilidad de que T T más S, que es lo que estoy considerando este extra, porque recuerden, todo está más S, menos N de S, todo el incremento entre estos dos tiempos. Obviamente este es T2 más S también, porque recuerden, el tiempo interarribo solo considera este tamaño, ¿ok? No considera todo el tamaño desde cero. Si fuera desde cero sería el W, las gamas. Entonces, el incremento entre este tiempo S y este T más S tiene que ser igual a 0 porque no ha ocurrido ningún evento. Estoy diciendo, ya vi el primero, pero el segundo todavía no ha ocurrido hasta tiempo T. Entonces, el incremento entre ese tiempo y T tiempos, un intervalo de tamaño T, no ha ocurrido ningún evento en ningún lado. Y ya está, esa es la equivalencia entre esta condicional y esta de acá. Tal cual. Y si esto pasó así, no necesariamente quiere decir que justo aquí observamos el T, pero bueno, puedo condicionar aquí con el hecho de que n de S menos n de 0 es igual a 1 exactamente, que es justamente el tamaño del incremento, pero es independiente, entonces lo puedo quitar. Entonces, uso incrementos independientes para quitar esa condicional y nada más aquí multiplicar por la función de densidad de T1, que es una exponencial. Entonces, esto me quedaría lambda por E a la menos lambda T menos lambda S integrado respecto de S. ¿Alguna duda con ese paso? Es idéntico el paso a decir que estos dos son equivalentes, solamente que con el segundo salto. Y puede causar más dudas Entonces, si tienen alguna duda, díganme y vemos explicarlo. Voy a repetir brevemente el razonamiento para ese paso. Sí. Vamos a ver. Voy a volver a poner la gráfica a ver si eso ayuda un poco. No creo que... Hago esto y repetimos el razonamiento. Yo qué sé que el tiempo S es exactamente el tiempo del primer salto. Esa es la condicional que me están dando en la probabilidad que está dentro de la integral. Entonces, en ese tiempo, exactamente en ese tiempo, ocurre el salto, ¿cierto? Y aquí tenemos el conteo 1. Y de aquí en adelante, ¿quién sabe cuánto tiempo va a pasar? No lo sé. Para que lleguemos al salto, al segundo salto. Y aquí contemos nuestra segunda. Este tiempo, el exacto tiempo en el que ocurre el segundo paso, sabemos que es W2, ¿no? Que es T1 más T2. Bajo la condicional que ya sabemos que T1 es igual a S, bueno, pues este tiempo es T2 más S. Sí, T2 más S, que es el tiempo exacto que ha transcurrido desde el tiempo 0 hasta este tiempo de acá. Eso es lo que vale W o lo que vale T2 más S. Pero yo me estoy preocupando por el tiempo interarribo. Yo quiero que del momento en el primer salto al segundo salto, este valor es T2, ¿cierto? Todo lo que tardó el segundo salto. Ok, entonces ahí ya estamos. Si yo les digo, bueno, mira, aquí tengo un tiempo T más S y le agrego esta S, porque recuerden que yo estoy comparando nada más este intervalo. Entonces, de aquí a acá vale T minúscula.
y de aquí hasta acá completo vale T mayúscula 2. Pero bueno, me estoy parando en algún punto específico para contar cuánto tiempo ha durado el segundo tiempo interarribo. Entonces, cuando yo cuento un tiempo T para ver la duración de este arribo, en la realidad estoy en el tiempo T más S, que sería justamente el valor de S más el valor de T y llego a T más S. Ahí está. Y ahora, ¿qué me dicen? Me dicen, si tú te paras en este tiempo, resulta que el tiempo que te toma llegar, el tiempo del segundo arribo no ha ocurrido, como vemos en la gráfica, y además sabemos que el primer salto fue en este tiempo. Ok, entonces eso es equivalente a decir yo, entre el tiempo S y el tiempo S más T, no ha ocurrido nada. De aquí a acá no ha ocurrido absolutamente nada. Y además condiciono a que n de s, digamos, n de s menos n de 0 sea exactamente igual a 1. Entonces, de hecho, aquí estoy condicionando con algo un poquito más grande, que es que el primer salto ocurrió antes de este tiempo, ¿cierto? Digamos, en algún momento anterior. Pero inclusive si yo condicionara con justamente la variable t1 igual a s, sería lo mismo, digamos, es lo mismo condicionar con eso en términos de la dependencia, porque este tiempo de acá es independiente a todo el incremento siguiente. ¿Por qué? Por los incrementos independientes. Entonces, donde haya ocurrido exactamente ese valor, que es el tamaño del incremento, es independiente al incremento posterior que va de aquí a acá, que es de tamaño 0. Entonces, justamente yo puedo condicionar con esta información, que es toda la que necesito, n de s menos n de 0 es igual a 0, y además puedo decir que todos los n de, digamos, s más h, o sea, puntos anteriores, menos n de 0 es igual a 0, este de aquí es igual a 1, perdón, y este de acá es igual a 0. Entonces, para todos los incrementos hasta acá, esto vale 1. Pero si tú incrementas hasta cierto h, vale 0. Y esto para toda h mayor que no. Aquí, disculpen, S menos H. Y esto les digo para toda H mayor que 0, jala. Justamente no has incrementado nada hasta aquí en todos los incrementos, no has incrementado absolutamente nada si estás antes de S, pero cuando llegas a S, tu incremento es exactamente 1. Y después de eso, tu incremento vale 0. Pero bueno, esta variable es independiente de todos estos incrementos. De este incremento es independiente, independiente de este, estos dos no son independientes porque se traspasan, pero no importa, esta es independiente a todos los incrementos que hubo anteriormente. Entonces, la probabilidad que yo estoy buscando la puedo dejar nada más como la probabilidad de este evento y ya está. ¿Ok? Incrementos independientes. Sí quedó un poco más claro, espero no haberlos enredado más. Ustedes díganme. Sí, perfecto. Los demás. ¿Alguien más por ahí, no? ¿Ya quedó más claro? Claro, ok, perfecto. Excelente, Eric. Muy bien. Entonces, bueno, me quedo nada más con la probabilidad del incremento del Poisson desde n de s hasta n de t más s. Y ese incremento vale exactamente 0, quito las condicionales por los incrementos independientes, multiplico por la función de densidad del t más 1 e integro esta cosa. Esta probabilidad que está aquí más o menos la conocemos. Recuerden que esto sería la integral desde 0 hasta infinito de la probabilidad de que n de s, n de t, perdón, que es el tamaño del incremento, valga 0, que ya la conocemos, y esto multiplicado por e a la menos lambda s integrado respecto de s. ¿De acuerdo? Esta probabilidad de que n de t valga 0 ya la conocemos, la calculamos acá arriba, y podemos ver que no depende de s, ¿cierto? Esto es gracias a los incrementos estacionarios. La probabilidad respecto de este intervalo no depende de dónde inició el intervalo. Esto no depende de ese gracias a incrementos independientes y estacionarios. Entonces, el hecho de que haya ocurrido el primer evento acá resulta ser independiente de cuánto va a tardar el siguiente evento. Y esto es porque pasamos de los tiempos
al conteo donde ya tenemos los incrementos independientes y resulta ahora que los tiempos también van a ser independientes. Porque me está diciendo justamente eso, esta probabilidad no depende de quién es S, ya no hay una S acá. Entonces, no importó nunca esto, se lo podemos haber quitado desde el principio y ya está. Quiere decir que mis variables aleatorias que van a surgir de aquí, la n de la T1 y la T2, van a ser independientes. Y haciendo un análisis análogo, T3 va a ser independiente y T4 y T5 van a ser independientes, todo gracias a los incrementos independientes de las n's. Y bueno, pues ya nada más lo escriben. Esto de hecho es obvio inmediatamente, esto no depende de T. Si no lo ven obvio, no se preocupen, ahorita lo van a ver. Esto no depende de S, ¿cierto? Entonces sale de la integral. ¿Cuánto vale eso? Vale E a la menos lambda T, ¿no? Ya lo habíamos calculado aquí arriba, aquí está. Perfecto. Entonces ya habíamos calculado esa cantidad. Creo que eso estaba resaltado y lo quité. Ah, no, aquí está resaltado. Entonces ya sabemos cuánto vale esta probabilidad. No depende de quién es ese. Lo saco de la integral y lo que me queda es la integral de la función densidad integrada sobre todo su soporte. ¿Cuánto da esta integral? Pues da exactamente 1. Voy a poner el paso para que no haya ningún problema. Este sería la integral de 0 hasta S de lambda multiplicado por e a la, de 0 hasta infinito, perdón, de lambda por e a la menos lambda S integrado respecto de S. Toda esta integral da exactamente 1 y nos quedamos nada más con que esta probabilidad es e a la menos lambda por t. Y ya está. Qué magnífico, ¿no? Finalmente con esto concluimos que T2 es una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda, lambda por t. No, solo lambda, perdón, ahí está. Y que además T1 es independiente de T2. ¿Ok? Esa es la conclusión que tenemos de este cálculo. Análogamente, podemos hacer todo para las otras exponenciales, para los otros tiempos interarritmos. ¿Ok? De aquí, nosotros podemos concluir que T sub n es una variable aleatoria exponencial de parámetro lambda y son independientes. Sus probabilidades no van a depender las unas de las otras nunca, como lo acabamos de ver nosotros aquí. ¿Vale? ¿Alguna duda? Con esto, ¿qué probamos? Que la definición 3 implica la definición 1. Eso es lo que acabamos de lograr probar. Lo voy a poner acá en rojo. Por lo tanto, la definición 3 implica la definición 1 y, como sabemos, la definición 1 implica la definición 2. Estas son todas las propiedades que siempre utilizamos para el Poisson, así lo definimos inicialmente, pero ahora tenemos una definición más general que es la 3, que nos da todas las propiedades de la definición 1 y de la 2, que era esencialmente que los tiempos interarribo eran exponenciales independientes. Eso decía la definición 1, nada más. Y con eso tenemos casi todas las equivalencias que vamos a tener. Después vamos a ver una equivalencia que nos va a permitir ir hacia otros lados, digamos, esencialmente estamos buscando esto, pero después lo veremos con el Poisson compuesto. Concluir que las T son independientes. Mira, en realidad va desde aquí. T1 es independiente a T2, ya lo viste, porque esta probabilidad que está acá resultó que no depende de quién es S. Entonces, si tú lo vuelves a hacer, podrías calcular incluso estas probabilidades. Podrías calcular la probabilidad de que T2 supere cierto valor T, dado que T1 fue, perdón, no T2, T3, dado que T1 fue S y además T2 valió S, digamos, 2. Ajá. Y entonces calcula estas probabilidades con los mismos incrementos y los vas a poder quitar todos los incrementos y esta no va a depender ni de quién es S1 ni de quién es S2. Entonces vas a tener que T1 es independiente a T2, esa es la conclusión que te da lo amarillo. Esta probabilidad no depende de S. Entonces, si la probabilidad condicional no depende del condicional, tienes independencia. Y
te digo, y además puedes condicionar con 2 o más, o con 3, o con 4, o con 5, lo que sea, y ver que esta probabilidad por los mismos incrementos te va a quedar igualita a esta, y no va a depender de ese, te va a dar lo mismo que está acá, con el mismo argumento que utilizamos ahorita nosotros para esto. Y así lo podemos construir y ver que todas son independientes entre sí, porque estas probabilidades condicionales no dependen las unas de las otras. ¿Vale? Ok, va. Perfecto. Entonces, ahí tenemos las equivalencias de estas definiciones. Y con esto, ya nada más para terminar la clase de hoy, voy a poner la definición del Poisson no homogéneo. Ustedes se preguntarán un poco, bueno, oye, la definición 1 me gustó mucho, ya entendí el Poisson, tiempos interarribo exponenciales, y con eso cuento. La definición 2 nos encanta a todos porque me da todas las propiedades. Si yo quiero calcular una probabilidad, utilizo la Poisson y ya está. ¿Qué fue lo que hicieron con Memo en el ejercicio de la ayudantía pasada? Querían calcular ciertas probabilidades, utilizaban las Poisson. Querían calcular probabilidades de los tiempos interarribo, utilizaban las exponenciales. Con estas dos tienen todo lo que quieran. Pero entonces, ¿de qué me sirve la definición 1? Bueno, la definición 1 me sirve mucho más porque puedo generalizar este proceso estocástico. Y entonces la generalización me permite no tener las mismas intensidades todo el tiempo. Recuerden que esto de tener incrementos estacionarios quiere decir, por ejemplo, en los ejemplos que hemos visto, que el número de eventos que van a ocurrir, digamos, entre el tiempo 0 y el tiempo 10 van a ser los mismos que ocurran entre el tiempo 20 y el tiempo 30. En distribución van a ser iguales con las mismas probabilidades, digamos. Entonces, la probabilidad de ver cuánto acumulas acá es lo mismo que cuánto vas a acumular en este intervalo. Y eso puede que no nos guste. Puede que no nos guste porque tal vez estemos analizando la ventanilla de un banco y sabemos que va a haber momentos de mayor intensidad y momentos de menor intensidad. Entonces, de tal a tal hora va a estar más tupido la cantidad de gente que llega. Cuando cerremos va a ser que va a llegar el montón de gente y entonces necesito un proceso estocástico que me refleje eso. Y ese proceso estocástico es justamente el proceso Poisson no homogéneo. Y este proceso estocástico en realidad solo puedo definirlo correctamente, así como definimos la definición 3 de proceso Poisson. Si intento hacerlo como si fuera la definición 1 o si intento hacerlo con la definición 2, en realidad esas generalizaciones me salen deficientes, aunque vamos a utilizar las mismas propiedades, pero esas generalizaciones no son equivalentes a tener todo el proceso que vamos a ver. Lo que quiero decirles es que en ese caso no vamos a tener el regreso. Voy a poner el regreso aquí en azul para que se entienda que sí es válido, ¿ok? Solamente que la parte azul, esta de acá, aún no la tenemos. Aún no la tenemos, pero es válida, ¿ok? Todas estas tres definiciones son equivalentes, eso sí, solo no hemos probado el regreso. Y en el caso del Poisson homogéneo solo vamos a tener, digamos, lo rojo. La definición general que dimos con las 7 propiedades va a implicar, digamos, los incrementos pseudo exponenciales y la pseudo Poisson que vamos a tener ahí metida. Bueno, esta sí va a ser una Poisson tal cual, solamente que con otras propiedades. Entonces va la definición. Esta definición es única, voy a aclararlo aquí. Solo tenemos una definición para esto. Y entonces nosotros decimos que un proceso estocástico, al cual le doy el mismo nombre, NDT, de mayor que 0, que es un proceso de contar. Okay, necesito que ya sea un proceso de contar para ahorrarme algunas de las cosas que voy a escribir ahí. Es un proceso Poisson homogéneo. Es un proceso Poisson no homogéneo si cumple las siguientes características. 1. Otra vez voy a empezar en 0.
Esto es muy importante. 2, el proceso tiene incrementos independientes. ¿De acuerdo? Tiene incrementos independientes, ya no estacionarios, solo independientes. 3, estas probabilidades que nosotros habíamos construido de que observemos uno o más de un evento, los voy a escribir en términos de sus incrementos. El incremento entre el tiempo t y el tiempo t más h valga 1, tiene probabilidad de ese evento h multiplicado por lambda de t, ¿ok? Que esto es una función, más una O de h. Y esto otra vez para h cercana a 0, h muy pequeñas. 4, la otra probabilidad de que sea mayor a 2, el mismo incremento, desde t hasta t más h. La probabilidad de que esto sea mayor o igual a 2 es una simple O de h. ¿Qué está cambiando respecto a la definición anterior? Solo que esto es una función que depende del tiempo. Y h otra vez cercana a 0. ¿Ok? Y estas de cosas de aquí se cumplen para una función h, y esto es para, perdón, no h, para lambda de t, una función que sea positiva y además localmente integrable. Integrable. Ahí está. La función localmente integrable. Para los que no recuerden qué es esto de localmente integrable o nunca lo hayan visto, el hecho de que una cosa sea localmente integrable lo que significa es que es una función, o bueno, voy a poner otra definición, digamos, lambda de t es función de intensidad. Es una función de intensidad si cumple que es una función que va de los reales positivos en los reales positivos, ¿ok? Tal que, y pongo las dos propiedades. Una, la función para todo t es mayor o igual que 0, que es una función positiva, y 2, es localmente integrable, lo que significa es que para todo compacto, me basta con cualquier intervalo de a b, la integral de esta función es finita, ¿ok? Y esto para todos a y b en los reales. Entonces, para cualquier intervalo que sea, y en particular también va a funcionar para cualquier compacto, la integral sobre ese intervalo es estrictamente finita, ¿ok? Quiere decir que en ningún momento se puede pelar la integral. Puede hacerlo hacia infinito. Tal vez la función, si la integro de 0 a infinito, me dé infinito y diverja esto, pero si yo integro en un intervalo de 0 a A, el que sea, la función que está aquí me tiene que dar algo estrictamente menor que infinito. Eso es que sea localmente integrable. Entonces, para intervalos, para compactos en general, me va a dar algo finito la integral, ¿vale? Y a la función que tengo ahí, a esta función lambda de t, se le llama función de intensidad del proceso. Justo como el otro era el parámetro de intensidad o la intensidad del proceso estocástico, ¿vale? Y voy con un lema que nos dé las propiedades de esta variable aleatoria, yo creo que lo probamos la siguiente clase, y la prueba se hace exactamente igual que lo que acabamos de hacer allá arriba. Y dice lo siguiente. Si n de t es un proceso estocástico, que es un proceso Poisson no homogéneo, ya me lo voy a saltar. Bueno, lo voy a poner aquí para el no homogéneo. El no homogéneo. Para el proceso no homogéneo se tiene lo siguiente. 1. N de t es una variable aleatoria Poisson cuyo parámetro es una lambda mayúscula de t. ¿Okay? Una función lambda mayúscula de t definida de la siguiente forma. Lambda mayúscula de t es igual a la integral desde 0 a t de la función de intensidad
digamos, en S integrado respecto de S. Entonces, ahora mi función la integro y lo que resulta de esa función es el parámetro de la Poisson que voy a tener. Y punto número 2, los incrementos, digamos, desde n de S hasta n de t hasta n de S más t, va a ser una variable aleatoria Poisson, cuyo parámetro es la resta de estas integrales, n de t más s menos lambda de lambda de t, perdón, ahí está. Entonces, el incremento no va a ser estacionario, de hecho sí va a depender de quién esté y también va a depender de quién es S, va a depender de ambos parámetros, pero siguen siendo incrementos Poisson. Y la función de intensidad nos da el tamaño de estas intensidades del parámetro. La siguiente clase probamos esto, la prueba es exactamente igual que en el caso de acá arriba, solamente que como vamos a tener una función acá, cuando resolvamos esta ecuación diferencial que está acá e integremos aquí e integremos acá, nos va a quedar la integral sobre la función lambda y ya está. Es la misma prueba. Listo, pues. Entonces, terminamos por hoy. Voy a tener la grabación. ¿Tienen alguna duda? Sí, en la definición en el punto 4 dice mayor igual, mayor igual. Mayor o igual que 2. Ah, 2. Ah, ok. Ajá. Pensé que es mayor. No, Ok, igual muchas que la gracias. definición anterior. Este de aquí es un 2. Ah, son 2. Ok. Ah, Muchas gracias. no hay de qué. Vale, ¿alguien más con alguna duda?